significativo y de compromiso. No solo estamos hoy para recordar a los compañeros que fueron vilmente asesinados el 27 de noviembre, sino que debemos situarnos también en el presente. Y el día de ayer fue la fecha que se conmemora también el fallecimiento del arzobispo Arturo Rivera y Dama. Es uno de los actores importantes del proceso de paz y democracia que impulsó nuestro pueblo. Y el día de ayer igual hemos tenido la pérdida de uno de los más grandes de la humanidad, el comandante Fidel Castro. Creo que no se nos deberá olvidar este día porque tantas cosas se juntan. Mañana se van a cumplir 36 años de un hecho muy lamentable y doloroso, en el que de los recintos del externado San José, aquí en el centro de San Salvador, fueron capturados, secuestrados, torturados y después aparecieron asesinados los dirigentes del FDR, los compañeros Enrique Álvarez Córdoba, Juan Chacón, Humberto Mendoza, Manuel Franco, Doroteo Hernández. Y el CITA ha hecho un esfuerzo. Aquí nos han pasado, yo también tuve la posibilidad por el recuerdo que ella me hiciera y por el compromiso que establecimos de pedir a la Asamblea Legislativa el reconocimiento de hijo meritísimo para Enrique Álvarez Córdoba, el cual fue presentado esta semana por la compañera Nidia y otros compañeros. Vamos a aprobar la madurez ganada. Lo logramos un día reconociendo, antes de declararse santo o beato a Monseñor, lo logramos con Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y hoy esperamos dar este paso. También lo hemos hecho con el doctor Guillermo Manuel Unco. Estos símbolos, a Mélida, o sea, el cambio debe llegar también a esta esfera simbólica de rendir tributo y homenaje a los más preclaros luchadores y luchadoras de nuestro proceso revolucionario, sin menoscabo. Aquí también tenemos la tumba del compañero Dimas y de la compañera Patricia. El pueblo salvadoreño ha sido un pueblo heroico. Ahora la tendencia es a que, como lo decía uno de los sacerdotes asesinados en noviembre del 89, Segundo Montes, los rasgos culturales del pueblo salvadoreño, uno de ellos muy negativo, el presentismo. Presentismo significa perder el sentido histórico, él decía, el conformismo y el presentismo. Él, como sociólogo, analizaba nuestra cultura, la tendencia a olvidar, la tendencia a conformarnos, y eso nos limita fuerza para luchar. Entonces, en esa corriente, en este momento se busca como olvidar que lo que hoy tenemos es el resultado de una larga y heroica lucha de generaciones de hombres y mujeres en los sindicatos, en los partidos de oposición, en las organizaciones campesinas, en las organizaciones de pobladores de tugurios, en los estudiantes, en las mujeres, en la lucha de todos los sectores de nuestro pueblo. Y el FDR representa
la mayor amplitud democrática que este país ha tenido para enfrentar el rescate de su poder soberano, porque vivir bajo una dictadura militar no permitía el ejercicio de derechos del pueblo salvadoreño. Guillermo Ungo, yo lo recuerdo siempre, en uno de sus pensamientos, decía que el pueblo debiera luchar por un gobierno de mayorías y para mayorías. Enrique Álvarez Córdoba no dio un ejemplo grande, viniendo de donde venía, de una familia oligárquica. Transformó su hacienda en propiedad de sus trabajadores. Creo que se adelantó a expresar lo que debería ser el leitmotiv, o sea, el motivo de la lucha. O sea, que el pueblo tenga acceso a las fuerzas productivas, a las fuerzas de producción. Entonces, él se adelantó. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes que Enrique Álvarez Córdoba, que es uno de los dirigentes del FDR, el primer presidente que tuvo, fue ministro de Agricultura, igual que Jorge, pues, pero en la última ocasión que fue ministro de Agricultura, con la Junta Revolucionaria de Gobierno, apoyada por el Foro Popular, del cual la mayor parte de estas organizaciones éramos integrantes, Enrique Álvarez Córdoba no quería. Nos costó. Justamente el compañero Mario Aguiñada nos encomendó a Manuel Franco y a mí ir a convencerlo. Y el gabinete juramentó una tarde, pero Enrique Álvarez Córdoba juramentó como ministro el día siguiente. Y Memo Ungo llamaba a Mario y Mario nos llamaba a nosotros y nos decía, ya lo convencieron. Y nosotros, espérate, ya casi. Teníamos que culminar la tarea de convencerlo, porque él creía que la dictadura no iba a permitir que un movimiento de militares jóvenes hiciera el cambio. Y él decía, esto no va a ser, es por hora. Repito, entre Manuel Franco y mi persona, que era entonces casi cipota, casi cipota, estuvimos haciendo esto. Nos unía amistad porque Enrique Álvarez Córdoba fue parte también de un esfuerzo que intentaba que fuerzas económicas, como empresarios, en aquel momento la Cruz Roja Internacional, tenían unas pláticas privadas de que había que hacer un cambio. Ahí en ese grupo estábamos como UDN, en representación, pues UDN era la expresión del Partido Comunista, pero Enrique Álvarez Córdoba, don Francisco de Sola y otros empresarios buscaban que el gobierno cambiara la política de represión. Por supuesto, nada de eso ocurrió y vino ese golpe que lo hizo ministro. Chafik fue uno de los que, igual que Mario, trabajamos con Enrique Álvarez Córdoba como ministro, descartando unos y otros caminos para iniciar el proceso de reforma agraria. En una casa cerca de la universidad, donde vivía el decano de la Facultad de Agronómicas, compañero Antonio, se me olvida ahorita el compañero del PC. En esa casa discutíamos
qué hacer. Se fue descartando hasta llegar a lo que fue el decreto 7 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Compañeros, hoy nuestro gobierno distribuye títulos de propiedad, pero el origen de esa posibilidad, de esa limitada reforma agraria, está en ir descartando. Fuimos descartando. Yo recuerdo, se nos ocurría una cosa y él decía no, otros decíamos no, hasta llegar a que el punto de origen de una reforma agraria era detener el traspaso en venta, herencia, legado, lo que fuera, de las tierras mayores, de las tierras más grandes. O sea, se paralizó. Y eso es lo que permitió después que, como un engaño, aunque fuera, se intentó una reforma agraria. Y de ella es que hoy pasaron casi 40 años y no se entregaban las propiedades. Yo quiero que reconozcamos el valor de los gobiernos del FMLN, porque han entregado en propiedad a los usuarios de la tierra, a quienes la trabajan, y era nuestro lema, tierra para el que la trabaja. Esta era parte del pensamiento que movía a los revolucionarios y demócratas de la época. Manuel Franco, que es una de las personas a quienes yo conocí de cerca, un revolucionario brillante, ejemplar, inteligente, luchador, valiente, fue presidente de AGEUS en su tiempo, estudiante de Relaciones Internacionales, de la Juventud Comunista, del Frente de Acción Universitaria FAU y del Partido Unión Democrática Nacionalista, integrante también de la Coordinadora Revolucionaria, del Comité Ejecutivo de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, que fundamos el 11 de noviembre como un acuerdo, como quizás la materialización del primer acuerdo de unidad de las fuerzas revolucionarias, en este caso inspiradas en la creación en el 79 de la Dirección Revolucionaria Unificada bajo el consejo y apoyo del comandante Fidel Castro, que los dirigentes de 3 organizaciones se reunieron en Cuba, la FPL, la RN y el PCS, y acordaron, crearon la Dirección Revolucionaria Unificada y se propusieron incorporar al resto de organizaciones que faltaban. Y el primer paso fue: las organizaciones de masa, únanse. Y ese mandato lo ejecutamos de diciembre para enero. Pero el pueblo no tenía únicamente las organizaciones revolucionarias, armadas o no armadas, decisión de armarse. El pueblo tenía, como lo dice la página del Grupo Maíz, diversas organizaciones luchando por defender la vida, los derechos humanos, los derechos laborales, los sindicatos. Y en marzo pues se crea primero el Frente Democrático como una expresión unitaria de un desprendimiento de la democracia cristiana, el MNR, el MIPTES, y juntos la Coordinadora Revolucionaria de Masa, el Frente Democrático, el resto de organizaciones que tenían mucha autonomía, no estaban vinculadas necesariamente a federaciones, como el sindicato de IUSA y otros sindicatos, se unen con la observación de las universidades José Simeón Cañas y Universidad del Salvador. O sea, nunca tuvo nuestro pueblo tanta unidad como con lo que llamamos la alianza FMLN-FDR. Ese binomio expresó, por eso, el reconocimiento internacional a nuestro pueblo y el reconocimiento franco-mexicano. Tuvo por eso la fuerza que nos permitió luchar bajo
bajo reglas, bajo normas del derecho internacional humanitario, aunque se desatara lo que más conoce nuestro pueblo, porque lo que más noticia ha hecho son sus hazañas militares, son sus hazañas de combate guerrillero. Pero esta lucha clandestina de masas, de solidaridad, la deben conocer las generaciones presentes. Y el FDR y esa alianza FMLN-FDR que expresó la unidad de un empeño por detener el fascismo, derrotar la dictadura y construir la democracia bajo un programa que le llamamos el programa GDR, Gobierno Democrático Revolucionario. Eso expresaba la aspiración. ¿Y cuáles eran esas banderas? Reforma agraria, reforma educativa, reforma del comercio exterior, nacionalización de la banca. Esas eran las... por su negociación, respeto a los derechos humanos. Entonces, compañeros, yo quiero decir algo. Hoy nosotros, los del FMLN, somos un partido político. Pero en el pasado, un partido político en El Salvador no valía nada para la institución. Para el pueblo sí, porque el pueblo eligió, votó por partidos políticos de oposición, pero las instituciones electorales como el Consejo Central de Elecciones irrespetó la voluntad popular. Por eso digo que el valor de los partidos era relegado. A eso no debemos volver. Yo quiero decir, en este día hay muchas actividades, el CITA, en Perulapía, aquí cerca, en distintos lugares. Pero este mensaje debe de llegar y por eso tiene un valor grande que esté escrito, gracias a Colatino, gracias al Grupo Maíz, y a los que podamos replicar estos recuerdos, que cada uno los vivió y los tiene de manera parcial, y van a ser más fuertes si juntamos esta memoria. Muchas gracias a los organizadores. Vivan los líderes del FDR, viva el FDR, viva el FMLN, viva el pueblo salvadoreño.